Benito, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de programa para conversar sobre la situación política del país, un momento delicado que está viviendo sobre todo el gobierno del presidente Lasso. Antonio Ricaurte fue alcalde de Quito, concejal del Distrito Metropolitano, militante, ex militante de Pachacuti o todavía militante. No, hace rato, desde que dejé de ser la primera vez concejal de Quito, dejé de ser militante de Pachacuti, y pero guardo tu movimiento Vive, sí. Vive. Sí. ¿Sigue el movimiento? No, ya no vive. Ya no vive el movimiento Vive. Ahora dedicado a la consultoría y a la estrategia política. Gracias, Milton, un honor estar con ustedes, Verónica, muchas gracias. Siempre el respeto y la consideración hacia profesionales como ustedes, Milton, tú sabes de hace tiempo ese respeto que te guardo, y un honor estar con ustedes y que nos escuche el público a esta hora. No, gracias a ti por venir, Antonio. Y después del 5 de febrero cambia drásticamente la situación del presidente de la República, sí, porque obtiene una derrota en las urnas que no se esperaban ellos. Y no se esperaban, y lo digo con conocimiento de causa. Ellos hasta las 7 de la noche del 5 de febrero pensaban que las 8 preguntas de la consulta popular iban a ganar. Terminaron perdiendo las 8. No se esperaban porque al presidente le gusta que le engañen. Y digo eso porque si es que hacemos un recuento histórico rapidito, porque cabe hacer justamente esa reseña para entender el contexto en el que estamos desenvolviéndonos. El presidente durante 2 campañas presidenciales perdió y le fue bastante mal. Llega la tercera campaña electoral y en la primera vuelta también le va bastante mal. El cambio que genera Guillermo Lasso entre la primera y segunda vuelta es porque se somete por primera vez a una línea estratégica basada en el profesionalismo del maestro Jaime Durán y de Santiago Nieto, y se somete disciplinadamente a esa estrategia y cambia radicalmente su imagen, su presencia frente a la ciudadanía. Eso le hace ganar la presidencia de la República, sin lugar a dudas. Pero llega a la presidencia y se olvida de que una autoridad, un gobernante, tiene que tener estrategia. Y cuando yo hablo de estrategia, no quiero caer en lo etéreo, sino más bien en lo real y en lo lógico, que es tener sentido común de las cosas para poder hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que debe hacer un gobernante para poder tener imagen positiva, para tener credibilidad y para tener éxito en su gestión? Es tener estrategia. Y estrategia no es otra cosa sino tener información de encuestas de opinión permanente serias. No que te engañen. Encuestas serias que se traducen en estrategia, porque el estratega lee esa información, la convierte en estrategia, y esa estrategia se convierte en comunicación. Si no tienes ese hilo conductor, entonces no vas nunca a sintonizar con la ciudadanía. No hay otro mecanismo que no sean las encuestas para saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que añora la gente. Antonio, porque las encuestas del domingo 5 de febrero, fallaron, ya, por no decir otra cosa, salieron al revés. Las encuestas se han mal interpretado y se han mal utilizado. Las encuestas son un mecanismo para saber qué es lo que cree, siente la gente, pero tienes que hacer permanentemente encuestas para tener un hilo conductor del comportamiento ciudadano. Si tú utilizas una encuesta para autoengañarte o para decir va a ganar tal o cual candidato, o los candidatos se autoengañan y sacan encuestas falsas, interesadas, para autoengañarse o para pensar que la gente va a engañarse con una encuesta, entonces están actuando muy mal y están mal utilizando una encuesta. La encuesta tiene un camino a seguir con diferentes indicadores. Si es que alguien del entorno del presidente le decía que hay que hacer encuestas serias, no autoengañarse con las encuestas de Sedatos de Polibio Córdoba, por ejemplo, que le dice lo que el presidente quiere escuchar, entonces se habría dado cuenta que tenía 85% de imagen negativa y que tenía 85% de gente que no le quiere. O sea, más allá no debió nunca hacer la consulta popular en este momento. Era el peor momento, porque esa consulta popular se convierte en un referéndum de aprobación o de negación del presidente. Y la gente votó en contra del presidente porque tiene 85% de imagen negativa, 85% de falta de credibilidad y 85% de la gente que piensa que es corrupto. Es un tema de percepción ciudadana. Imagínate tú plantear preguntas de consulta que se convierten en referéndum
y la gente vota en rechazo del presidente en un momento tan complicado, le generó un cisma y un problema político que no sé si pueda salir de aquello. Porque además no solamente pierde la consulta, sino que la gente regresa a ver al opositor natural a él, que es Rafael Correa, al que le han mantenido vigente opositores, uno que otro periodista, politólogos, opinadores, etcétera, etcétera, porque es el personaje al que más le han mencionado en la historia de este país. De mañana, tarde y noche, a media mañana, a media tarde, en la madrugada. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Y como dice el dicho, no importa que hablen mal, con tal que hablen. No es buena idea atacar a un político. Lo peor que le puede pasar a un político es el olvido. Y a Correa no le han olvidado. Le mencionan permanentemente. Entonces, un presidente con una imagen negativa, un presidente al que no le quieren, un presidente al que le consideran corrupto, la gente con problemas económicos, la gente con inestabilidad emocional. Milton, en la ciudad de Quito, el 65% de la gente de Quito quiere irse de Quito. No quiere vivir en la ciudad. Está el 75% con problemas emocionales, con depresión. ¿Según quién, pero? No quiero mencionar. Pero cuidado, te esté engañando. No quiero señalar la encuestadora porque cuando los datos son serios no hay para qué mencionarlos ni hacerlos públicos, pero son datos que hay que utilizarlos para analizar las cosas, ¿no? Las 8:39, estamos conversando con Antonio Ricaurte, consultor político. Ahora, Antonio, hablábamos de esta pérdida de la consulta del presidente, en la que él se quiso de alguna manera desmarcar de esa consulta y no tomó como que la bandera, mandó por ejemplo a sus funcionarios a hacer publicidad de esa consulta. A explicarla y quizás eso no le resultó. ¿Eso fue otro error? Si ya te metes, métete bien. Pues. La gente no creyó eso, la gente siempre supo que era una consulta planteada por el presidente de la República. Pero además hay otro tema, nadie lee las preguntas, nadie entiende el contexto de planes de gobierno de un candidato, larguísimos, canzones, aburridísimos. La gente, como dice Byung-Chul Han en su libro Infocracia, quiere divertirse a morir. Este aparatito que es el celular cambió la vida de todos. La gente vive de acuerdo a sus micromundos. Uno es el micromundo de la política y nos autoengañamos muchísimo, porque ¿quiénes están inmersos en el micromundo de la política? Periodistas, políticos, opinólogos, uno que otro empresario y nadie más. Y esos micromundos algorítmicos de los políticos no son entendibles por el resto de la gente. Los políticos hablan el idioma de los políticos, no hablan el idioma de la gente. La gente habla otro idioma. Lo que hablan, dicen los políticos no es entendible por la gente, no le interesa a la gente odia y rechaza ese idioma. Entonces, ese idioma de los políticos, que es planes de gobierno larguísimos de los candidatos, nadie lee, nadie entiende, a nadie le gusta. Y nadie cumple, además. Pero además nadie entiende. La gente está odiando a los políticos en el mundo entero, no en el Ecuador simplemente. La gente se cansó de la política, de los políticos como tales, y se cansó de las formas del poder y de los políticos. Se cansó de los políticos de traje, corbata y mocasín, de los políticos que viven en palacios, que tienen guardias pretorianos, que tienen helicópteros y aviones. Las explosiones sociales en el mundo entero no son porque subió o no el precio de la vida o porque subió el precio del metro en Chile, sino que la gente explota en contra del político que habla como político, que se viste como político, que actúa como político. Entonces, si tú le planteas a la gente unas preguntas que están en el idioma de los políticos, aburridísimas, que nadie entiende, no van a leer, no van a entender y van a rechazar única y exclusivamente a quien planteó, que era el presidente de la República. Entonces, ese fue el resultado de la consulta porque se convirtió en un referéndum en contra del presidente. Ok, perfecto. Para el referendo había dos posibilidades, que gane el sí o que gane el no. Aquí no había empate ni nada. No. Ya pasó, es una derrota electoral. Así es. Pero el gobierno del presidente Lasso, o el presidente Lasso, más bien dicho, fue elegido para 4 años. Así es. Entonces, esto no debería significar que el presidente tenga que irse. No. El viernes sale Pachacuti, digamos la CONAIE, y dice, no vamos a hacer un levantamiento mientras el presidente no disuelva la asamblea. Además, si la disuelve, es una herramienta constitucional. Está en el artículo 148 de la Constitución, ¿verdad? Y quieren que salga el presidente. Esto es antidemocrático.
¿O no? No hay que preocuparse de lo que diga la CONAIE, los movimientos sociales, la asamblea o los políticos. Yo creo que el presidente tiene que preocuparse de él, de su forma de actuar, de su forma de gobernar, de su forma de ver las cosas para poder sostenerse en el gobierno, porque la sostenibilidad de ese gobierno, del presidente Lasso, es la sostenibilidad también del país. Entonces no hay que preocuparse de la CONAIE. Para que se produzca un levantamiento indígena tienen que pasar muchísimas cosas. Y en este momento no hay las condiciones para que eso ocurra. Tienen que tener recursos económicos, tienen que tener una logística enorme. La gente que se moviliza a Quito en un levantamiento vienen de Tungurahua, de Cotopaxi, de Machachi y de Cayambe. Y esa gente también vive del agro, también están pasando penurias económicas y tienen que sacar sus productos y tienen que recomponer su economía. No es un momento fácil para ellos tampoco, no es fácil que se movilicen. Y la gran mayoría de gente que pliega a las movilizaciones está en Quito, porque Quito es una ciudad popular. La gente del sur tiene mucha sintonía con el movimiento indígena y la gente del norte es en donde existe mayor problemática y mayor sintonía con el movimiento indígena. Todo el noroccidente, Atucucho, La Pulida, Pisulila, Roldós, el Comité del Pueblo, Katsuki de Moncayo, el Condado, Carcelén, Llano Chico, Llano Grande, Calderón, Carapungo, San Antonio de Pichincha, Puzuquí, el Comité del Pueblo. Ahí nomás acabas de nombrar a 1,000,000 y pico de personas. Y gente que el rato que existe una movilización puede bajar al occidental, al Amazonas, te paraliza el norte de Quito y Quito está colapsado y se pueden producir movilizaciones con consecuencias inesperadas, ¿no? Pero esa gente también está viviendo penurias en Quito, tienen que trabajar, no hay reactivación económica, entonces no es tan fácil que se produzca un levantamiento indígena, porque además tú ves, Milton, como permanentemente llaman a levantamientos indígenas y ya forma parte del paisaje, es cansón ese llamado. Lo que puede suceder es que exista un detonante social, cualquiera que este sea, Dios no quiera, que produzca que exista una explosión social de la propia ciudadanía cansada y que ahí sí plieguen el movimiento indígena como tal. ¿Puede ser el tema de la corrupción? Sí. Porque, a ver, sí. Ahora mismo el presidente está enfrentando este tema. Y aquí mismo, el día viernes, si no me equivoco, o la semana pasada, una de las asambleístas que integra la comisión que investiga el caso Encuentro aceptó que por el momento no hay nada que implique al presidente de la República. ¿Y por qué lo quieren votar entonces? Entonces, descartado el tema por ahora de una movilización indígena como acabamos de analizar, hay que descartar también esas salidas hasta institucionales de la propia asamblea o del gobierno. En la asamblea tú tienes dos salidas. La una es enjuiciarle políticamente al presidente. Para que eso ocurra van a pasar muchísimas cosas y se requiere de informe previo de la Corte Constitucional. Y es muy complicado que eso ocurra. Entonces, descártale esa salida. Descarta también la muerte cruzada propiciada desde la propia asamblea. ¿Por qué? Porque es muy discutible, porque ya se trató ese tema y no se puede tratar dos veces la muerte cruzada. Pero unos dicen que todavía no está cerrado. Y dicen tan infantilmente, y este sí es un criterio mío, que como no se lo destituyó, entonces no se activó. Claro, pero solo vale cuando le destituyen. Pero ponte tú en el caso de que sea posible. ¿Tú crees que los asambleístas van a dejar sus 2 milímetros de poder? Nunca van a propiciar la muerte cruzada porque ellos saben que no van a volver a ser nunca más asambleístas. Entonces no van a perder sus 2 milímetros de poder jamás. 4 votos el año pasado. Pero esos 4 votos es porque no quieren soltar su poder. El político está enfermo. Para hacer política hay que estar enfermo. ¿Tú estuviste enfermo un tiempo? Enfermo de ego, de vanidad y de síndrome de ubris. ¿Ya te curaste? Estoy tratando. Pero el político está enfermo de ego y de vanidad. Y de síndrome de ubris, que es el endiosamiento, que está muy bien descrito en un libro extraordinario, En el poder y en la enfermedad, de David Owen, un diputado inglés, médico extraordinario, que escribe y describe el síndrome de ubris como tal,
comprobado médicamente. O sea, tú te endiosas. El presidente de la República, por ejemplo, padece síndrome de hubris, endiosamiento. No cree en lo que le dicen otros o lo que piensan otros. Él está endiosado y piensa que todo está bien. Entonces, descarta tú el tema de la muerte cruzada y del enjuicio político en la Asamblea. Eso nunca va a producirse. Y desde el gobierno tampoco va a propiciarse nunca la muerte cruzada. Porque el presidente, vuelvo y repito, también está envanecido con el poder. Les gusta la parafernalia del poder. Les gusta andar en carros, con choferes, con motocicletas, que les abran paso. Entonces nunca va a dejar el poder tampoco el presidente. Lo que sí puede pasar, y estamos en riesgo de que eso ocurra, es que por la imagen del presidente, 85 negativos, no le quiere la gente, 85% de gente que piensa que es corrupto y 85% de gente que no le cree, en cualquier momento puede haber un detonante social que haga que exista una explosión social en las calles. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo el presidente controla esto? Tiene que tener estrategia. El presidente tiene que... Ya, pero ¿qué debe hacer? Desesperadamente, es un clamor ciudadano y yo veo con desesperación aquello. El presidente tiene que tener información. Tiene que tener encuestas serias para tener información cuantitativa y tiene que tener información permanente de encuestas cualitativas que son focus group. Se cambia el gabinete, parte del gabinete, se va a su círculo más cercano. Vienen otras personas. Viene Henry Cucalón, por ejemplo, que tiene una muy buena imagen política y parece que sus primeros pasos son correctos. Tiene credibilidad, tiene apoyo, puede ser una carta importante. Y hacia adentro viene Sebastián Corral a dirigir al gabinete, que también puede ser un apoyo importante dentro de su gabinete, para hacer lo que parecería se le fue de las manos a Iván Correa. Puedes cambiar 1000 veces de ministros y de gabinete, que si la cabeza está enferma y no hay una línea conductual, una línea lógica, comunicacional, estratégica, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Eso, tener la capacidad suficiente para tener por primera vez encuestas de opinión serias, focus group, encuestas cuantitativas y cualitativas que sean leídas por un verdadero estratega. Pero ya sabe el presidente que no le quieren, ya sabe el presidente que está muy mal. No creo que, o sea, a ver, yo sé que los círculos de poder te enceguecen, no te dejan ver las cosas, lo he sido testigo durante muchos años, pero no creo que tampoco, o sea, el presidente usa mucho esto además. Ya sabe que el 87% no le quiere. No, claro. Cuando le dicen que las encuestas están mal, dicen que son antojadizas, que son que han hecho encuestas a propósito, no quiere oír. O sea, sabe pero no cree. Sí, porque estás metido en el micromundo del poder, en el micromundo algorítmico del poder, en la burbuja. Estás perdido. Entonces, tienes que tener esa información que tiene que leerla un estratega en serio. No tiene estratega el presidente de la República. Esa información tiene que leer el estratega. Y ese estratega tiene que convertir esa información y esa estrategia en comunicación convencional y de redes. Solamente así puedes blindarle al presidente de la República, porque eso te permite subir los niveles de conocimiento positivo. La gente te puede comenzar a querer, la gente te puede comenzar a creer y la gente puede decir que eres un buen presidente, y a partir de eso puedes generar todos los cambios necesarios en favor del país. Pero si no tienes estrategia, estás perdido, porque cada cosa que haces o dices son palos de ciego que lo único que hacen es hundirte cada vez más. Todo lo que dice o hace es al azar. Es porque se le antoja, es porque piensa, es porque siente, y eso le va hundiendo cada vez más, y en cualquier momento va a haber una explosión social, porque es el ejemplo de un pasto seco, de un potrero seco. En cualquier momento hay un fosforito por ahí que hace que se incendie ese potrero y que se convierta en un incendio que no vamos a poder parar, porque en el momento que haya una explosión social propiciada por la ciudadanía, no tienes con quién negociar. No es la CONAIE, no son las organizaciones políticas o sociales, es la gente cansada que va a reaccionar. Y además es un tema que puede suceder. En el mundo entero hay reacciones permanentes como rechazo a los poderosos, a los gobiernos, todo el tiempo, en todas las latitudes, empezando por lo que fue la primavera árabe, que es en donde se desencadenan todas estas reacciones en contra del poder establecido. Túnez, ahí empezó. En Túnez acuérdate tú, Milton, un caramelero que vendía sus caramelos, le quitan su charol y se autoincinera.
Eso es grabado por un ciudadano y se genera una reacción que no tuvo límites y acaban con regímenes de 30, 40 años, casi dioses en el mundo árabe. Y esas reacciones se van reproduciendo en todo el planeta. Barcelona, los chalecos amarillos, Chile, Ecuador, Estados Unidos. Y es permanente la reacción social en contra de los políticos. Y eso es muy grave porque en el Ecuador estamos a punto de que eso ocurra como resultado de la muy mala imagen del presidente de la República, que por el bien del pueblo ecuatoriano tiene que recomponer esa imagen, y la única forma es teniendo justamente esta línea estratégica de tener información de encuestas, generar estrategia a partir de esa información y comunicación que le permita blindarse y tener una buena imagen para poder hacer las cosas bien. Pero yo creo que no lo va a hacer, porque ya ha tenido esas oportunidades. Luego del paro de junio del año pasado, tuvo esa oportunidad, se le vio preocupado. Se generó toda una discusión alrededor de lo que tenía que hacer, y tuvo ahí la opción de hacer esos cambios. No las hizo, porque ya está en su ADN, ya está en su carácter, ya está en su forma de pensar, y me apena mucho. Por ejemplo, yo considero que es un gran político y un gran ministro, Henry Cucalón, con quien tengo amistad. Él entiende la política, pero si es que no hay un cambio en la cabeza, tampoco va a poder hacer mayor cosa él, ni los miembros del gabinete que han llegado al gobierno para tratar de hacer las cosas de mejor manera. No va a ser posible si es que la cabeza está enferma. Ahora, Antonio, a propósito de lo del paro, que lo mencionas, y después recordemos se dio esta jornada de diálogos, estas mesas de diálogo, y ahora hay este anuncio de la Unidad ISA que se rompe con los diálogos. ¿Qué podemos esperar de esos diálogos? ¿Qué puede pasar con ello y con este anuncio de la CONAIE? El movimiento indígena vive de la bronca, de la pelea y del enfrentamiento. No le interesa al movimiento indígena llegar a acuerdos ni entendimientos. Puedes tener el 100% de los acuerdos. Que el movimiento indígena vive del enfrentamiento, de la bronca y de ser los contradictores del poder establecido. Entonces, no hay que tampoco caer en eso. Vuelvo y repito, Leonidas y la CONAIE pueden llamar a las movilizaciones que sean del caso. Yo te pongo un ejemplo. La movilización de junio no iba a tener ninguna trascendencia. Y así le hice saber a algunos miembros del gabinete del presidente Lasso y al propio presidente Lasso. No iba a tener ninguna trascendencia porque era un llamado más a una movilización más. Leonidas fácilmente se convierte también en un político tradicional que empieza a hablar fácilmente el idioma de los políticos que la gente no entiende y que rechaza. No iba a tener trascendencia. Lo que sucede es justamente lo que estamos hablando, la falta de estrategia. Le meten preso a Leonidas Issa y se convierte en un detonante que no estaba en el escenario. Le convierten en mártir, le convierten en líder natural y en el opositor natural al gobierno, y lo que no tenía sustento, que era esa paralización, se convierte en una explosión social enorme, gigantesca. Meterle preso a Leonidas Issa, exponerle públicamente, movilizarle en un super puma. La política es imágenes, con militares y policías, era un rockstar. Entonces le convirtieron a esa movilización que no tenía trascendencia en una explosión social brutal. En este momento llama Leonidas Issa nuevamente a una movilización y no tiene ningún futuro, a no ser que el gobierno cometa errores. Pero es importante siempre lo que dice Leonidas Issa. O sea, estamos a la expectativa, ya hemos llegado a la expectativa de que lo que diga Leonidas Issa, ojalá no haya paro, ojalá haya paro para muchos. Es decir, es un actor político importante, tanto que ya suena como posible candidato a la presidencia. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando Leonidas Issa o la CONAIE emiten un comunicado o toman una decisión, el presidente de la República le contesta, y le contesta en rueda de prensa. La política es imágenes. Entonces, que mañana Antonio Ricaurte dice algo en contra del presidente o dice algo en contra del gobierno y le contesta en rueda de prensa el presidente de la República, bingo. O sea, el presidente de la República le está dando la importancia que tiene o no tiene, pero le está convirtiendo en un líder político enorme, le está convirtiendo la CONAIE en una organización política gigantesca. Ese es el gran error. Los medios de comunicación están pendientes de lo que diga Leonidas Issa. Los opinólogos están pendientes de lo que diga Leonidas Issa o la CONAIE. El presidente de la República y sus ministros están pendientes de lo que diga Leonidas Issa y la CONAIE. Entonces le están convirtiendo en un líder natural, en un dirigente gigantesco, y a la CONAIE en una organización
potente. Vuelvo y repito lo antes dicho. A Correa le han mantenido vigente porque no le han dejado de mencionar, porque han estado pendientes, le han enjuiciado, le han perseguido, le han sentenciado, le han hecho mártir. La gente dice ya no le pateen más en el suelo en los focus group. ¿Y qué había? ¿Que no enjuiciarlo? No, eso es el tema. Okay. El análisis que estamos haciendo en este momento es un análisis netamente político. Claro. Si me preguntan qué pienso desde el punto de vista como abogado, te voy a decir que hay una normativa, una constitución y unas reglas que hay que cumplirlas. Pero políticamente no ha sido lo adecuado. Porque, como te dije al inicio, para un político no hay nada mejor que le mencionen y que le ataquen, que le martiricen. La última pregunta. ¿Hay salida o no hay salida? Sí. ¿Hay salida manteniendo el orden democrático en este momento? Hay salida si es que el presidente de la República es consciente de que requiere tener estrategia, de que requiere tener información permanente, le guste o no le guste. Es como ir donde el médico, Milton. Si tú mañana vas donde el médico, que es tu estratega, te dice, hazte un examen de sangre, hazte una tomografía. Y esos exámenes te van a decir qué es lo que tienes, y con esa información, el estratega, que es el médico, te manda medicina. Pero si tú dices, no creo en eso, me voy a que me hagan exámenes de sangre y que me mientan. Ahora, ¿no tiene estrategia o no tiene estrategas? Sí, no, o sea, no tiene información primero. Tiene encuestas que a él le convienen, que él quiere oír, que quiere autoengañarse. Tiene que tener encuestas serias que le digan con dureza lo que está ocurriendo. ¿Tiene que ir a la calle más el presidente? No necesariamente. Porque dice, no está en contacto con la gente cuando todas las semanas está enredando casas. No, ese es otro de los mitos de la política y antigua y tradicional. Yo te voy a poner un ejemplo. Franco Parisi, candidato a presidente de Chile, nunca estuvo en Chile. Y le ganó a todo el status quo chileno y a todos los partidos políticos tradicionales chilenos. No se inscribió en Chile, no hizo campaña en Chile y no votó en Chile. Tenía juicios de alimentos y de cheques protestados, no podía pisar Chile. Le ganó a todo el status quo. Eso de que tienes que visitar el territorio es mentira. ¿Cuánto territorio puedes visitar? Pues en una campaña, por ejemplo. Quienes dicen, he visitado el territorio en la campaña. No puedes visitar ni el 0.1% del territorio. El presidente lo que necesita es tener estrategia, Milton, y con eso se puede recomponer lo que está ocurriendo en el país. Dudo mucho que eso quiera o pueda hacer, porque como te dije anteriormente, está en su ADN. Entonces, ¿cómo va a recapacitar y decir, muy bien, voy a tener encuestas que no me mientan? Que me digan con dureza lo que está ocurriendo y que esa estrategia que no tienen estratega, lea esa información y se convierta en estrategia. Y que esa estrategia se convierta en comunicación efectiva para mejorar su imagen. Es lo único que puede hacer el presidente para mejorar su imagen, credibilidad y poder sostenerse en el gobierno. Caso contrario, estamos a puertas de que se produzca un estallido social, no por la CONAIE, no por los políticos, sino por él mismo, por sus errores, y que en un momento determinado un detonante produzca una explosión social que acabe con el gobierno y ponga en riesgo la estabilidad del país, y eso no queremos. Antonio Ricaurte, muchas gracias por habernos acompañado. Son las 9:00 de la mañana, pero tenemos que terminar. Así es, gracias Antonio Ricaurte y gracias amigos por sintonizarnos en nuestra señal en 101.7 en FM y nuestra señal digital en www.radiosucesos.fm. Transmitimos desde Quito para todo el mundo. Nos despedimos, Milton.